El Hospital Departamental San Juan de Dios Río Sucio Caldas presenta su programa institucional El Hospital Más Cerca de Ti. El día de hoy, la doctora Sandra Lucía Díaz Tejada, gerente de nuestra institución, estará entrevistando a nuestra terapeuta respiratoria y especialista en auditoría en salud, Luisa Fernanda Zapata Trejos, quien nos estará hablando sobre el servicio de terapia respiratoria. Bienvenidos. Queridos usuarios, hoy nuevamente en nuestro programa El Hospital Más Cerca de Ti. Hoy tenemos una invitada muy profesional, nuestra doctora Luisa Fernanda Zapata Trejos, terapeuta respiratoria y además especialista en auditoría en salud. Buenos días, Luisa. Buenos días, doctora, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy en nuestro programa lo que queremos es que ustedes y todos los riosuceños y la regional conozcan que tenemos un gran servicio de terapia respiratoria. O sea, es un mundo grandísimo que muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que hace un terapeuta respiratorio. Entonces hoy queremos como contarle un poquito a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, sobre el servicio de terapia. ¿Qué es la terapia respiratoria? Empecemos por eso, Luisa. Bueno, la terapia respiratoria es una especialidad que se enfoca en tratar, prevenir y mejorar las capacidades respiratorias de cada paciente. Pero no solo se enfoca en enfermedades pulmonares como tal, sino también donde estén involucradas el tórax, incluyendo enfermedades cardíacas. Principalmente lo que buscamos en terapia respiratoria es recuperar esa capacidad de los músculos que intervienen en la respiración. Ese es como uno de los objetivos principales de terapia respiratoria, y favorecer la higiene de las vías respiratorias cuando están comprometidas. Bueno, pero me imagino que hay varios tipos de terapias. O sea, cuando el médico me dice que debo ir a terapia, ¿qué es lo que me hacen? Yo sé que hay algo que se llama las nebulizaciones, otra que es como una percusión que le hacen, algo así. No entiendo mucho el tema. Bueno, no, terapia respiratoria tiene varias técnicas, ¿cierto? Realizamos varios procedimientos. Iniciamos con la valoración del paciente, porque lo que necesitamos es saber cómo está el paciente, qué condiciones están sus pulmones, vías respiratorias, tórax, toda la parte pues anatómica del tórax. Entonces se hace esa valoración y luego determinamos qué técnicas vamos a emplear de acuerdo a esa condición específica del paciente. Entonces podemos hacer una terapia física de tórax como tal, que son una cantidad de técnicas que hacemos para favorecer esa limpieza de la vía, de toda la vía respiratoria. Tenemos otra parte que va más como en la rehabilitación respiratoria, que son muchas técnicas de ejercicios respiratorios, que lo que hacemos es fortalecer toda la anatomía, toda la musculatura respiratoria, que es muy importante, y mejorar esa capacidad pulmonar y cardíaca de los pacientes. También tenemos la parte de medicamentos, que es lo que nosotros llamamos aerosolterapia o inhaloterapia, que es administración de medicamentos inhalados a los pacientes. Entonces ahí es lo que generalmente conocemos como las nebulizaciones, que es algo que hacemos acá en el hospital. Hay varios medicamentos que utilizamos. Esto lo hacemos tanto en pacientes que están hospitalizados en los servicios de urgencias o hospitalización, la UCI. Y en la UCI, y también en pacientes ambulatorios. Entonces en el consultorio de terapia respiratoria se realizan este procedimiento. Luisa, yo creo que es importante contarle a la comunidad el riesgo que uno puede tener en hacerse esas terapias, esas nebulizaciones que como las conocemos nosotros como los usuarios dentro de una institución hospitalaria. Es que yo he tenido amigos que les ha sucedido casos de hacerse terapias en otros sitios que no son hospitalarios y que han tenido que llegar lastimosamente a unas urgencias por el tipo de medicamentos que les suministran. Entonces es importante que la gente conozca eso. Sí, bueno, allí lo importante es tener pues como ese conocimiento técnico de la farmacología, ¿cierto? Porque lo que estamos administrando es medicamentos. Y hay unos medicamentos, pues como todos los medicamentos tienen efectos secundarios, tienen interacciones medicamentosas, entonces hay que saber
cómo actúa cada medicamento en determinado paciente para saber pues, qué efectos secundarios podrían ocasionarle. Entonces es mucho más seguro estando en un ambiente hospitalario. En caso de que pues suceda algún percance con estos pacientes, pues tenemos toda la capacidad del personal y técnica para responderle a este paciente. Querida Luisa, yo quisiera que le contáramos a la comunidad, después de que mi médico tratante, bien sea particular, un médico de acá de Río Sucio o de otra EPS, o el mismo médico de acá del hospital me manda una terapia respiratoria o una nebulización, como la llamamos nosotros, ¿qué ruta o cómo debe acceder, cómo pide esa cita? Bueno, no, es muy fácil, realmente pues las asignaciones de citas se dan en la recepción. La oportunidad pues es inmediata, ¿cierto? Brindamos la atención el mismo día o nos asignamos para el horario, la fecha que el paciente desee. Entonces realmente es muy fácil acceder al servicio de terapia respiratoria. Bueno, ¿y quiénes necesitan de esas terapias respiratorias? Bueno, ¿en qué caso las mandan? Bueno, la terapia respiratoria se puede realizar en bebés, en lactantes, en niños, en adultos mayores. Realmente es para todos los pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria o cardíaca. No solamente eso, sino también para los pacientes de posoperatorios, generalmente abdomen y cirugías grandes de abdomen, también los cirujanos nos remiten esos pacientes para el manejo posoperatorio. Bueno, hay algo que muchas veces nosotros como pacientes confundimos y es un tema que ustedes hablan, que terapia respiratoria o rehabilitación respiratoria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no, es más que todo como en las técnicas que utilizamos y dependiendo del tipo de pacientes y el caso para el cual nos estemos enfocando. La terapia respiratoria hablamos más cuando el paciente está en la fase aguda de la enfermedad y la rehabilitación es como esa parte posterior, entonces es más a mejorar su calidad de vida cuando supere esa enfermedad y que él pueda como retomar esas actividades cotidianas y ayudar a prevenir crisis o a prevenir complicaciones posteriores. Perfecto. Bueno, entonces en lo que nos has hablado hay varios tipos de terapias. Entonces tú nos has hablado de la terapia respiratoria, de la rehabilitación respiratoria, de la oxigenación o nebulizaciones, de las inhalocámaras con el inhalador, ¿cómo se llama esa? Bueno, esos son medicamentos inhalados, que hay diferentes tipos, hay muchos modelos en el mercado actual, entonces esa es otra parte también importante, que nosotros brindamos educación al paciente y su familia sobre los cuidados, sobre todo el manejo que deben hacer en casa, cómo utilizar adecuadamente todos estos medicamentos inhalados que son para los pacientes crónicos. Entonces esa parte de educación también es fuerte en terapia. Y algo que también nos comentabas al principio sobre la terapia de tórax, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no, esas son técnicas que se aplican sobre todo cuando estamos manejando los pacientes agudos que están en la fase aguda de la enfermedad y son unas técnicas externas que utilizamos en el tórax para favorecer como la limpieza de todas las vías que es aéreas. Lo que yo decía que sí, o con algunos equipos o con algunos ejercicios. Bueno, entonces como vemos, queridos usuarios, la terapia respiratoria es muy amplia, sirve para muchas cosas, para todo tipo de pacientes. El hospital tiene un grupo importante de terapeutas respiratorias dentro de la unidad de cuidado intensivo, porque creo que se hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, a los pacienticos que tenemos allí, intrahospitalario, que también creo que en todos los servicios. En urgencias, en hospitalización y además en la consulta externa tenemos la capacidad de que nuestros profesionales hagan todo este tipo de terapias. Pero adicional a eso tenemos otras cosas importantes que nos falta mencionar, como es la espirometría. Bueno, la espirometría es una prueba que desde hace muchos años se está utilizando, es muy común verla, sobre todo en las especialidades que tienen que ver con pulmones y corazón, ¿cierto? Entonces hablamos de pacientes con alguna enfermedad cardíaca y pulmonar. Es una prueba relativamente sencilla porque es indolora, no incomoda al paciente, no es invasiva para nada y
Esta prueba lo que hace es determinar la capacidad de los volúmenes pulmonares que maneja el paciente. Entonces allí el médico, el especialista, puede determinar alguna enfermedad pulmonar o hacer algún diagnóstico diferencial cuando está pensando en alguna enfermedad cardíaca. Y para acceder a este servicio es igual. O sea, sí, van es a la igual, recepción, simplemente piden la cita y se dan unas recomendaciones muy sencillas, que es no usar los inhaladores o medicamentos inhalados que tenga el paciente para el día de la prueba, no venir con ropa muy ajustada que le permita hacer una buena inspiración y expiración, no fumar el día de la prueba, no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Pero también es muy sencillo y es uno de los servicios con la oportunidad para la cita. Luisa, y usuarios, el hospital más cerca de ti no solamente nos trae educación, sino que también estamos mostrando nuestros servicios, pero además también tenemos noticias importantes de innovación de nuestro hospital. Yo quiero que tú le cuentes esa noticia de un nuevo servicio que ustedes como equipo de terapia van a empezar a ofrecer, y que va a ser una bendición, porque realmente tener ese servicio acá es una bendición para la comunidad en costos, en transporte a otros sitios, pero no quiero ser yo la que cuente esa noticia. Bueno, sí, la verdad estamos muy contentos acá en el servicio de terapia respiratoria del hospital porque vamos a crecer en la parte de rehabilitación cardiopulmonar. Esta es una muy buena noticia para los usuarios de nuestro municipio y de nuestra regional. Porque ahorita la rehabilitación cardiopulmonar es el boom en el manejo de los pacientes cardíacos, pulmonares, de los pacientes renales, de los pacientes posquirúrgicos, sobre todo de cirugías cardiovasculares y de abdomen grande. Entonces, son terapias que realmente van a ayudarle mucho a nuestros pacientes, como lo decía la doctora, en cuanto a costos, porque vamos a estar aquí en su casa brindándoles todo este servicio. Sí, es una noticia muy importante y yo les hablo como ciudadana y la importancia que tiene este servicio. Rehabilitación cardiopulmonar es como muy similar a como cuando uno se quiebra un pie o una mano que lo mandan a una terapia física. Pues en este caso es cuando el paciente es intervenido del corazón y las patologías que ya mencionaba, que hay una cirugía y que el corazón debe hacerle el ejercicio para que vuelva a su funcionamiento normal. Es más o menos eso, pero que esas terapias, para que sean un éxito, digamos, en la curación de una persona, en el avance de su salud, pues tienen que ser seguidas. Sí. Y ese servicio es prestado solo, lo que yo entiendo, en entidades de salud que cuenten con el servicio de urgencias, porque son pacientes que han salido de una cirugía delicada, sí, y que deben ser cuidados dentro de una institución, y que en el caso de Río Sucio y de nuestra regional no hay ese servicio, y lo que pasa es que para poder asistir a esta rehabilitación el pacientico tendría que irse a vivir a Manizales 15, 20 días, llevar un familiar, los costos que eso implica, el tiempo, y lo que pasa es que son pacientes que nosotros sabemos que nuestra comunidad no tiene esa capacidad de irse a otro sitio, no van a esa terapia y terminan en una UCI o tal vez en situaciones más complejas. Entonces es una noticia muy importante, ojalá podamos avanzar rápido y darles esa noticia, esa apertura de esa agenda para que todos los profesionales que hacen esa cirugía sepan que aquí estamos para apoyarles y que esa cirugía salga avante, porque no solamente es operarme y ya, no, también hay que hacer esa rehabilitación. Sí, lo importante después de estas cirugías es lograr que el paciente retome sus actividades normales, ¿cierto? Que pueda realizar todas esas labores cotidianas con normalidad. Bueno, Luisa, te agradezco mucho. Ya saben que hay un servicio maravilloso de terapia respiratoria en el hospital que cuenta con un grupo idóneo y que son varias las personas profesionales que están dentro del hospital y que los esperamos para apoyarlos en su salud. Gracias, Muchas gracias, doctora.